Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La idea es trabajar en la materia. Bueno, este es nuestro primer encuentro de una clase virtual, como si fuera una clase, ¿no? O sea, este es el ámbito del aula. Faltan ustedes, bueno, que están del otro lado viendo esto por el video. Vamos a tratar de hacer algunas clases como para que ustedes, aparte de los Zoom, puedan tener más o menos ordenado el contenido de la materia dentro de estas clases. Voy a hacer un pequeño repaso por lo que fuimos viendo y vamos a ver si podemos empalmar con lo que estamos viendo ahora. En principio, es importante poder pensar esta materia de salud pública y salud mental, que decíamos, tiene por lo menos tres elementos que nos parecen que son fundamentales a poder desarrollar. Uno tiene que ver con la salud, salud. Por otro lado, lo público. ¿Qué es lo público? Nosotros tenemos una perspectiva bastante propia, bastante idiosincrática en relación a lo público, y nosotros lo pensamos a lo público como algo de lo gratuito. Ahora vamos a ver cómo esto de alguna manera encarna en lo que tiene que ver con la salud, cuando hablamos de salud pública. Y por otro lado, la variante mental, que nos habla acerca de la constitución de la mente, porque tenemos que de alguna manera pensar de cómo está pensado, cómo está elaborado el concepto de lo mental para poder pensar que enferma cuando decimos que hay una enfermedad mental. Y cuando hablamos de una salud mental, ¿cuáles serían los elementos que promueve el sistema público de salud a los fines de una estrategia que permita brindarle al sujeto que padece una posibilidad de mejoría, una posibilidad de cura o de tratamiento? Entonces veíamos cómo primero teníamos que desglosar un poco la cuestión de la salud y decíamos, bueno, cómo lo consideramos a esto, cómo pensamos la salud, y es difícil hacer una conceptualización del término salud porque siempre lo pensamos como la ausencia de la enfermedad. Y en ese punto la pregunta sería, bueno, ¿qué es enfermar? Y veíamos que desde la perspectiva de la sola conceptualización de la salud o de la enfermedad nos quedábamos de alguna manera cortos, y porque uno en definitiva nunca está del todo sano y tampoco nunca está del todo enfermo, sino que lo veíamos como un proceso que llamamos proceso salud-enfermedad. Salud-enfermedad. Esto quizás ustedes no lo puedan ver, lo que está en la pizarra, no lo puedan ver por una cuestión de lente, ¿no? Se complica un poquito, pero yo los invito a que después ustedes lo puedan parar, y una vez que lo paran lo puedan agrandar, y yo creo que de alguna manera lo que está escrito en la pizarra lo van a poder ver. Igual vamos a tratar de ir trabajando así como si fuera una clase. También para ir generando esa idea de que ustedes están en una clase, y el Zoom es un recurso genial y valiosísimo, pero no es el único recurso posible. A mí me parece que el recurso de poder también tener una clase como si fuera presencial es un recurso interesante. Decíamos entonces, el proceso salud-enfermedad lo pensamos como un proceso en el cual hay elementos, situaciones y momentos en donde uno está libre de este padecimiento o de este malestar, y por momentos hay un malestar concomitante que no necesariamente tiene que ser físico, sino que también lo podemos considerar anímico. Hablábamos también de que la Organización Mundial de la Salud plantea una definición de lo que es la salud, pero es bastante extrema, porque habla de un bienestar objetivo y subjetivo que tiene que tener el individuo en relación a su cuerpo, en relación a su sentir, en relación a su contexto y en relación a el vínculo psicológico que tiene con el sistema. Con lo cual es prácticamente una salud ideal
y esa salud, pensémosla como que el sujeto muy pocas veces en el transcurso de la vida está sano, entendido desde esa perspectiva. Entonces lo pensamos como un proceso salud-enfermedad. Decíamos también, esta cuestión de la salud y la enfermedad siempre estuvo atravesada por un discurso, por un entramado particular que tiene que ver con la conceptualización de la salud y la enfermedad de la medicina tradicional. Cuando hablamos de la medicina tradicional, hablamos de esa medicina que de alguna manera siempre ha hecho foco en cuestiones de lo orgánico, entendiendo que la enfermedad solo podía pensarse en función de que un órgano o una serie de órganos, o un tejido, o algo del orden de lo físico, enferma quiere decir o está dañado o no está funcionando como debería. Por lo tanto, podemos pensar desde esta perspectiva médico-clásica la enfermedad como una disfunción orgánica o como una lesión en algún órgano o en alguna parte del cuerpo. Quizás no se pueda ver, pero la lesión tiene que estar. Vieron que cuando se le hace análisis a una persona y buscan la lesión, van utilizando cada vez aparatología más compleja, pero no obstante, si no se encuentra nada, el médico, atravesado por este discurso clásico, te dice, la lesión debe estar, o la disfunción debe estar, lo que pasa es que no se ve. Esa es una cuestión que viene atravesando muchísimos años, décadas, uno podría pensar siglos, desde una perspectiva que Quevedo en su texto habla de visión fisioanatómica de la salud, ¿sí? Que después va a dar la lógica de la visión psicopatológica de la salud. Como que la salud y la enfermedad solo se encuentran en el cuerpo. Esto evidentemente tuvo muchísimo tiempo en donde no hubo ningún tipo de posibilidad de pensarlo de otra manera. Aunque decíamos, había corrientes de pensamiento dentro de la medicina misma, por ejemplo, la medicina social, que empezaba a cuestionar este paradigma de la medicina tradicional orgánica. ¿Y qué decía la medicina social? La medicina social hablaba de que el contexto y la relación del sujeto con el contexto, la situación que el sujeto tuviera en relación al sistema productivo, su relación, su red, el contexto en donde vive, el contexto en donde se desarrolla, tiene directa injerencia en el cuerpo y en el desarrollo de las enfermedades, en cómo el sujeto enferma, en cómo desarrolla su enfermedad y en cómo muere. Lógicamente, esto siempre se planteó desde una perspectiva teórica y llegó una investigación que ustedes la tienen en el texto de Cristina Laudel, más o menos por los años 70, fines de los 70, que empieza a hacer una investigación real, concreta, tal como se hacen las investigaciones científicas, en donde aisló una cantidad de individuos en una región del mundo que englobaban distintos sistemas productivos y distintas características culturales. Tomó el sur de Estados Unidos, Cuba y la parte este de México, y que básicamente es la misma región, mismo clima, mismas características, mismo estilo humano, ¿no? No obstante, ella descubre y certifica científicamente que los sujetos viven, enferman, se curan, pero de alguna manera desarrollan su enfermedad y mueren de maneras totalmente distintas en relación a las características productivas y al lugar que el sujeto ocupa en la cadena productiva de cada entorno cultural. Con lo cual, a partir de esta investigación, queda probado científicamente la influencia del contexto social y de la cultura en relación a la enfermedad del cuerpo. No estamos hablando todavía de enfermedades anímicas o enfermedades mentales, sino que estamos hablando de cómo
y cómo lo cultural tiene directa injerencia en enfermedades de índole orgánica. En este punto, bueno, la medicina tradicional encuentra su primer gran escollo, porque definitivamente a partir de esta investigación queda expuesto científicamente la influencia de lo social, de lo cultural y de la idiosincrasia en donde el sujeto habita como elemento fundamental para pensar cómo el sujeto enferma o sana. Es muy interesante ese texto, yo se lo recomiendo, es cortito, pero está muy bien pensado y da algunos datos en relación a cómo enferman los sujetos, si bien no son datos actuales, sirven como para pensar el contexto en el cual se hizo esta investigación y los resultados. Por otro lado, no fue el único elemento que marcó una fuerte impronta en el modelo, en el paradigma de la medicina tradicional, sino que hubieron otras alternativas que veo en su texto, ustedes tienen también como material de trabajo, marca 4 fisuras. Quevedo hace un recorrido de la historia de la medicina desde Hipócrates, pasando por todos los elementos filosóficos, médico-filosóficos, y cómo llegamos prácticamente hasta nuestros días con ese modelo directamente ligado a la observatio. ¿Recuerdan lo que llegan a la observatio? La observatio, porque viene del latín, y la observatio es lo que va a dar lugar a la observación, como modelo de asistencia médica. Todo lo que se ve en el cuerpo, todo lo que se puede tocar, todo lo que puede ser de alguna manera elaborado por los sentidos, es lo que va a tener relevancia a la hora de pensar un cuadro patológico. Entonces, la inspección que hace el médico en relación al cuerpo tiene que ver justamente con esto, poder verlo, poder ver sus órganos, poder ver sus funciones. Y esto lo sabemos porque nosotros, cuando hacemos algún tipo de estudio, lo que básicamente se hace es observar. Primero el médico te mira, te toca, te oculta, te observa. A partir de ahí elabora un diagnóstico más o menos como para orientarlo, pero después utiliza elementos de observación mucho más precisos, mucho más técnicos, mucho más complejos, y ya vamos al rayo X, las placas de rayo X, o la resonancia magnética, o las tomografías axiales computadas. Son todos elementos que en definitiva lo que buscan es hallar, a partir de la observación, la lesión en el órgano o la disfunción en los órganos en el cuerpo. Entonces yo te hago vos venís con un dolor, yo te hago una observación, y de la observación no se desprende nada, y te hago una placa, y de la placa no sale nada, la placa de rayos X, ¿no? Y te pido una resonancia magnética, y en la resonancia magnética está todo bien, y te pido una tomografía computada, o sea, todos los elementos de observación. En el cuerpo no hay nada, yo tengo que decir que objetivamente no tenés ninguna enfermedad. Y acá viene la pregunta, ¿no? Y acá viene de alguna manera también la idea de cómo impacta en la medicina tradicional esto de la observación. Y si no se ve, no hay nada. Y el malestar del sujeto, porque al sujeto le duele. Más allá de que el sujeto, el médico diga a partir de una observación minuciosa, exhaustiva, tecnológica que hace que no hay ninguna cuestión orgánica, o sea, que el sujeto no está enfermo, el paciente manifiesta malestar. Y decíamos que según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, subjetivamente al sujeto se lo considera enfermo, aun cuando objetivamente no tenga elementos que comprueben esta cuestión. Bien, entonces, ya pensándolo desde esta perspectiva, la observación nos permite un campo limitado de evaluación diagnóstica a los fines de pensar qué le pasa a un individuo que padece, que tiene un dolor o que tiene alguna sensación que lo incomoda y en algunos casos
lo perturba realmente, ¿no? Pierde su capacidad de trabajar, pierde su capacidad de relacionarse con el mundo, pierde su capacidad de amar, pierde la capacidad normal del desarrollo en lo cotidiano, aun cuando a partir de la observación médica no haya nada. Esto, por ejemplo, es muy común en ciertas enfermedades actuales como la fibromialgia, que es un dolor de todo el cuerpo, pero que no tiene una base concreta en el contexto del cuerpo. Esto vamos a ver cómo lo emparentamos también con algunas enfermedades del orden de lo mental. No me quiero adelantar mucho. Quevedo entonces dice, bueno, este modelo del observatio, este modelo del médico que observa, que ve, que toca, que ausculta, que se vale de sus sentidos para poder ver qué le pasa al paciente, responde a un modelo, a un discurso médico tradicional que tiene como objeto pensar la enfermedad más desde la perspectiva fisioanatómica. Fisio quiere decir muscular, orgánica, y anatómica, los elementos o las partes del cuerpo. Eso seguramente en principios médicos y de psicofarmacología lo están viendo. La constitución del cuerpo, ¿no? La célula, cómo a partir de determinadas características de la célula se forman los tejidos, cómo los tejidos forman órganos y cómo los órganos van armando esto que tiene que ver con el organismo humano. Bueno, a este modelo, dice Quevedo, se le han confrontado a lo largo de la historia de estos últimos años 4 grandes fisuras. Una de las grandes fisuras fue la fisura de la medicina social, que es la que Cristina Laurel comprueba científicamente de que el cuerpo no responde necesariamente a cuestiones fisioanatómicas, ¿sí? Que la enfermedad no solo la podemos localizar en el cuerpo, sino más bien en su contexto. Esa es una de las grandes fisuras que tiene el modelo médico tradicional. Otra es la fisura antropológica, que la veíamos en relación a las elaboraciones teóricas que venía elaborando un antropólogo, Claude Lévi-Strauss, un antropólogo francés, que básicamente se metió con 2 temas: la constitución de la familia en tanto estructura social y cómo determinantes particulares de lo que hace a lo familiar generan también en el cuerpo modificaciones y cambios, prohibiciones que van armando la lógica de un entorno social particular. La ley del incesto, como una cuestión puntual que hace a todas las civilizaciones y marca un punto de prohibición a partir del cual el sujeto tiene que estructurar su vida en relación a lo posible, a lo permitido, y cómo eso impacta directamente en la cuestión de la salud y la enfermedad. Y por otro lado, también trabaja ciertas cuestiones que a él le llaman la atención de cómo impacta la sugestión. La sugestión, él lo ve, por ejemplo, en ciertas prácticas que se hacen en África y en algunas tribus de Oceanía en relación al vudú, y cómo el médico brujo o el médico o quien está ubicado en ese lugar particular de saber puede, a partir de una serie de rituales muy particulares, lastimar a una persona sugestivamente. O sea, no realmente, sino que le dice, bueno, vos vas a morir, y el sujeto muere. Eso no tiene una explicación fisioanatómica, eso tiene una explicación desde la perspectiva de del poder que la cultura le otorga, esa cultura particular le otorga a ese individuo, que es el médico brujo, que le da la facultad de poder decidir sobre la vida de los demás. Y que en definitiva el cuerpo actúa en función de ese mandato de otro. Bueno, eso no hace falta ir a África para saberlo. Nosotros sabemos que acá hay curas sanadores, hay un montón
de alternativas en donde el sujeto siente que va a un determinado lugar, le hacen una imposición de manos o le hacen algún tipo de ritual y el paciente siente que se cura. Pero no es una sensación solamente. El paciente se cura. El cuerpo obedece a ese mandato del otro. Cuando el otro está ubicado culturalmente en un lugar de saber y de poder. De esto se encarga mucho Levi-Strauss, investiga esto y empieza a interrogar a la ciencia médica tradicional, bueno, ¿y qué pasa con esto? Pues acá no hay nada de lo físico, de lo fisiológico, de lo orgánico, hay otra cosa, pero actúa directamente sobre el cuerpo. Fisura antropológica. Bueno, por otro lado, el autor también habla de otra fisura importante, que es la fisura psicoanalítica. La fisura psicoanalítica que tiene que ver con el descubrimiento del psicoanálisis de la existencia del inconsciente y cómo, en definitiva, toda la patología que en algún momento la medicina no pudo explicar desde lo orgánico, desde lo fisioanatómico, ¿qué pasaba con el cuerpo cuando inervaba, por ejemplo, una parálisis o un dolor o una situación puntual que parece una enfermedad, pero una enfermedad orgánica, pero en realidad es una manifestación emocional de algo que en la historia del sujeto no pudo ser expresado. Entonces, ahí aparece el psicoanálisis empezando a pensar, cuidado, porque todo aquello que en su momento el sujeto no ha podido expresar queda atrapado en ese lugar, en ese inconsciente, y desde ahí, de manera inconsciente, lógicamente, por lo tanto nosotros lo sabemos, opera generando una descarga en el cuerpo e inervando ciertas zonas del cuerpo, generando síntomas, como si fuera un síntoma orgánico. Y de hecho genera una situación de déficit funcional, impidiendo que el sujeto se desarrolle de una manera normal. ¿Y qué pasa con esto? Porque el cuerpo, ese dolor, esa parálisis del brazo o esa parálisis de las piernas, esa parálisis facial o esa imposibilidad de andar, no tiene que ver con un déficit ni orgánico, ni anátomo, ni fisiológico. Es más, el psicoanálisis va a plantear, tiene una característica de índole del lenguaje. Hay algo del orden del lenguaje que no permite que el sujeto pueda expresar lo que en función de esa incapacidad de expresar se va a descargar en el cuerpo como aquello que no se pudo expresar. Muy complejo, ya vamos a volver a este tema cuando empecemos a hablar de la mente, pero yo no me quiero detener acá, quiero comentarles qué es lo que dice el autor en relación a cuáles han sido los distintos momentos en la historia reciente del saber médico que ha generado rupturas o fisuras en ese paradigma, generando un cambio en el paradigma del sujeto, sacándolo de este lugar netamente anátomo-fisiológico y ubicándolo en un lugar social, cultural y como de alguna manera inmerso y atravesado por el entorno, por lo social, por las costumbres, por la moral, por todo lo que hace al contexto de lo que es. Bueno, y la última de las fisuras que plantea el autor tiene que ver con la fisura epidemiológica. Bueno, esto lo estamos viviendo prácticamente en lo cotidiano desde hace un montón, ¿no? La epidemiología justamente lo que traza son alternativas de índole estadística que dan cuenta de que no en todos los sujetos las enfermedades, sobre todo las enfermedades contagiosas, virales, bacteriológicas, generan los mismos impactos, ni las mismas enfermedades, ni todos se enferman igual, y hay personas que ni siquiera enferman.
O sea, esto que lo estamos viendo ahora, ¿no? En la misma enfermedad, el mismo virus, hay personas que, sin saber por qué, les hace muchísimo daño, aún la muerte, y en otros sujetos que tampoco tienen ningún elemento puntual que uno pueda decir esto o lo otro, no les hace nada. En una época, hace unos meses atrás, decíamos las personas adultas con ciertas problemáticas respiratorias o con ciertas, o sea, había personas que estaban consideradas, bueno, de riesgo. Pero el dato arroja que hay personas que no son de riesgo y están igual de ser objeto, de alguna manera, del peor de las acciones de este virus. De hecho, ahora que están empezando a enfermarse los jóvenes que no tienen patologías previas y que están muriendo, y que a lo mejor los abuelos ya no, están empezando, bueno, estos son los interrogantes que también Quevedo plantea, no sobre el COVID, ¿no? Pero de antes ya se veía estas cuestiones con otras situaciones, está en el texto, pero se veía también que el discurso médico tradicional no tenía forma de abarcar estas preguntas, no tenía respuesta para estos y no la tiene todavía. Si no podemos pensar al sujeto dentro de un armado social, cultural, idiosincrático y en red con otros, que eso es lo principal, ¿no? Lo principal que hace la lógica de la salud o la enfermedad. Bueno, dejamos un cachito acá y pasamos al próximo video.